Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 5 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El juicio y el amor de Dios. La cita la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Oremos. Padre amado, yo sé que el tema del juicio, la palabra del juicio, es algo que todos queremos de alguna manera evitar. Quisiéramos poder llegar al perdón de nuestro pecado sin tener que tomar el tema del juicio, sin tener que considerar cómo tú hiciste justicia para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Y todo esto es un misterio tan grande. Así que te pedimos perdón de antemano por minimizar a todo lo que puede significar la salvación. Por eso te rogamos de antemano que nos ayudes, por favor, a abandonar la simpleza y a realmente querer profundizar en quién eres tú. Todo esto te lo rogamos para la gloria y la honra de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanas, nuevamente aquí frente a un devocional muy importante, muy como revelador. Y como siempre, confrontando al lector, puesto que la audiencia directa es el cristiano, ¿no? Recordemos que es importante cuando vamos a leer algo, necesitamos entender quién está hablando y a quiénes también se está dirigiendo. En este caso, el autor es Oswald Chambers. Él se está dirigiendo a los hermanos en la fe, con la meta de la edificación, de crecer hacia la madurez y la estatura del varón perfecto, como dice la palabra. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en mente, dice así: el siervo del Señor nunca debe olvidar que la salvación es idea de Dios y no es idea del hombre. Por ello, la salvación tiene una profundidad insondable. El simple hecho de que nosotros pensemos que la salvación es idea del hombre, es decir, que el hombre se puede dar cuenta de que necesita un Salvador, digamos, durante su tiempo aquí en la tierra. Cuando nosotros pensamos que es el hombre el que ha, de alguna manera, desarrollado este plan de que Dios está ahí y bueno, uno puede considerar que hay un Salvador y aceptar al Salvador. Cuando tenemos esta idea tan como superficial, entonces nos va a pasar lo que vamos a leer ahorita, ¿ya? Dice: la salvación es el gran pensamiento de Dios. No se trata de una simple experiencia. ¿Quién de nosotras no se ha referido a nuestra salvación como una experiencia, como algo que nos sucedió hace 5 años, hace 10 años? Bueno, el tiempo que tú consideres que vino a ti la salvación, y lo tomamos como una experiencia. Por eso que no profundizamos, porque no nos damos cuenta que es un plan de Dios, y al ser un plan de Dios conlleva una profundidad que estaremos para la eternidad descubriendo el amor de Dios y el juicio de Dios también en este plan de redención que incluía la salvación de nuestras almas. Entonces, dice así el hermano: la experiencia que nosotros hemos vivido, si somos salvas, es sencillamente la puerta a través de la cual la salvación entra al nivel consciente de nuestras vidas, de manera que somos conscientes de lo que ha sucedido a un nivel mucho más profundo. Nunca prediques la experiencia, predica más bien el gran pensamiento de Dios detrás de la experiencia. ¿A qué se refiere el hermano?
pienso yo, que hay tanto detrás de la salvación. Por ejemplo, si es que necesitábamos una salvación, es porque algo había sucedido. Ese algo que había sucedido es que nosotros habíamos pecado contra nuestro Creador, por lo cual necesitábamos ser salvos ¿de qué? Del juicio, ser salvos de la ira de Dios que corresponde que caiga sobre cada pecador, porque el transgredir la voluntad del Señor trae como consecuencia la muerte, porque Él es el dador de la vida. Dios no puede convivir con el pecado, Él no puede relacionarse con alguien que esté en contra de su voluntad, que esté en contra de vivir en el motivo por el cual fue creado. Entonces, por eso, que cuando consideramos que la salvación es algo que Dios fue idea de Él, pues tenemos tanto para aprender. Por eso digo, nuestra salvación no es solamente una experiencia, es el profundizar en el perdón de nuestros pecados, en por qué Dios nos ha perdonado. ¿Cambió de parecer? Fue que Él ya dijo, bueno, pobrecita, déjame cambiar de parecer, la voy a perdonar, aunque ha pecado contra mí. ¿O fue que Él pagó esa deuda de alguna manera? Y esa alguna manera nos lleva a la cruz del Calvario. Y luego vemos que Dios encarnado vino a ser una obra de mediador entre Dios y el hombre. Miren, podríamos estar aquí por el resto de nuestras vidas hablando de las implicaciones del plan de salvación, que si nosotros lo reducimos a una experiencia, en lugar de pensar que el plan de salvación ha sido compuesto para la revelación de quién es Dios. Entonces imagínense, el plan de salvación es un medio a través del cual nosotros, por gracia, mediante la fe, venimos a conocer quién es Dios. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿No fue para cumplir el pacto que había hecho Dios consigo mismo de salvarnos desde el jardín del Edén? ¿A qué se refiere Génesis capítulo 3, versículo 15? ¿No vemos ahí a Dios hablando con la serpiente antigua, diciendo que Él va a recuperar todo lo perdido, que algún día la simiente de la mujer va a venir a recuperar? Es tan amplio todo el plan, pero todo se trata de la revelación de quién es Dios. Por eso es que es insondable, porque para siempre estaremos a través de la salvación, que es la puerta de la reconciliación, estaremos de regreso al lugar inicial donde nosotros fuimos creados para que por la eternidad estemos conociendo a este ser maravilloso y majestuoso que es el Señor. Entonces, ¿cuál es tu concepto de la salvación? ¿Una experiencia que tú viviste en el 2011, en el 2001, en 1997? ¿O en realidad reconoces ahora que fue la puerta a través de la cual para el resto de tu vida estarás conociendo al dador del plan de salvación? ¿Cuál es tu concepto? Entonces dice el hermano, cuando predicamos no estamos simplemente anunciando cómo los hombres pueden librarse del infierno, ni tampoco estamos anunciando solamente cómo ser transformados en seres morales y puros. No, estamos comunicando buenas nuevas acerca de ¿quién? Buenas nuevas acerca de Dios, que Dios quiso darse a conocer. Esa es la recompensa tan grande y la herencia tan grande a través de la salvación. La salvación es la puerta, la salvación no es la meta. ¿Ok? Entonces dice, en las enseñanzas de Jesucristo siempre está presente el elemento de juicio. Es la señal del amor de Dios. Si Dios no hubiese traído un juicio, entonces ni siquiera supiéramos que Él es un ser justo, un ser santo. El juicio sobre el pecado nos revela el carácter santo de Dios, nos revela que Él es justo, que Él es perfecto, es imprescindible. El juicio es necesario. Nosotros necesitamos conocerlo porque el juicio
también es un medio a través del cual nosotros venimos a conocer a Dios. Y por supuesto que la salvación está ligada al juicio, y por eso que podemos ver el amor de Dios a través del juicio. Sigamos. Nunca sientas compasión por aquel que encuentre difícil acudir a Dios. Dios no tiene la culpa. Dios ha provisto maneras de darse a conocer. Por ejemplo, tenemos la revelación natural, todo lo que se puede ver de su poder y de su ser a través de la naturaleza, por lo cual justo hace días estábamos aprendiendo nuestra clase de teología sistemática, como en Romanos 1 claramente dice que todo el mundo, toda persona aquí en la tierra, todo ser humano, está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios se dio a conocer a través de las cosas creadas, como los cielos, el sol, la luna, todo lo que vemos, la gente ha rechazado al Creador y ha preferido someterse y adorar a la creación. Entonces, ahí vemos completamente que todo el mundo es culpable. Dios no es culpable de que a las personas se le haga difícil someterse a Él. Así que tenemos que tener cuidado en qué lado estamos. Dice, no nos toca a nosotros desentrañar las razones del por qué le resulta difícil a una persona entregarse a Dios. No, nosotros no tenemos que decir, bueno, sabes que te entiendo, sé que va a ser bien difícil, sé que vas a tener que abandonar bastante, sí, te entiendo. No, nosotros no tenemos que pasar por ese proceso, no es nuestro lugar. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que nosotros presentemos la verdad de Dios a toda persona de manera que el Espíritu Santo le revele qué es lo que está mal con esa persona. O sea, nosotros no nos tenemos que volver terapistas para ver, qué es lo que esa persona le está impidiendo avanzar hacia el Señor o acercarse a Dios. Ya el Espíritu Santo, que es el único que tiene poder para dar convicción y para traer a la luz lo que esa persona tiene como idolatría, el impedimento de venir a Dios, lo que no quieren soltar, el costo que no quieren pagar, eso no lo podemos hacer nosotros. Ahora, nos dice el hermano, la mayor prueba de la calidad de nuestra predicación está en ver si pone o no a todos por igual delante del juicio. No podemos eliminar que las personas se enteren de que hay un juicio contra ellos y que ya ellos están condenados, porque toda persona nace bajo condenación. Lo puedes ver en Juan capítulo 3, versículo 18 específicamente. En esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, no solamente dice que de tal manera amó Dios al mundo para que toda persona que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna, ¿verdad? No solamente dice eso, sino que dice que todos los que no creen en Él, no es que van caminando hacia la condenación, sino que ya están bajo condenación por no haber creído primero en el Dios de la creación, en el Dios creador, que por la naturaleza pueden ver, pero luego tampoco en haber creído en Jesucristo, si es que obviamente han oído de Jesucristo y también lo han rechazado. Entonces dice, cuando se predica la verdad, el Espíritu de Dios sitúa al que nos escucha cara a cara con el mismo Dios. Imagínense cuánto nosotros nos interponemos en el camino y somos verdaderamente piedra de tropiezo cuando comenzamos a manipular el mensaje. Tratamos de remover la condición del arrepentimiento o de mostrarle a las personas que están desde ya bajo juicio y que así se piensen buenas personas y que han hecho de lo mejor y que tienen méritos para llegar al cielo, que ese es algo que la Biblia no predica en lo absoluto. Entonces, cuando nosotros les decimos a las personas el verdadero mensaje y quién es Dios de verdad, de acuerdo a revelado a través de su escritura, el Espíritu de Dios pone a la persona cara a cara con Dios y ya nosotros nos queda completamente retirarnos y no meter la mano, hermanas.
Entonces, continúa así ya el autor. Si Jesús nos mandase alguna vez que hiciésemos algo para lo cual Él no fuera capaz de equiparnos, sería un mentiroso. Imagínense la implicación de que nosotros dudemos del mensaje. Y dice, y si nosotros hacemos de nuestra propia incapacidad un tropezadero o una excusa para la desobediencia, significa que estamos diciéndole a Dios que que hay algo que Él no ha tenido en cuenta todavía. Yo les pediría que lean eso con bastante lentitud. Si nosotros de alguna manera decimos que no podemos predicarle a las personas el verdadero evangelio, porque nosotros somos incapaces o de alguna manera no somos la persona adecuada para hacerlo, entonces le estamos diciendo a Dios que hay algo que Él no ha considerado. Tú me has visto a mí, Señor, yo no sé nada. Tú me has visto, yo no soy capaz de decir, no, aparte que tú no sabes lo que me va a costar. Entonces, le estamos diciendo a Jesús que hay algo que a Él se le pasó. Y para tal caso terminamos siendo desobedientes en realidad. Dice, todos y cada uno de los elementos de nuestra confianza en nosotros mismos han de ser aniquilados por el poder de Dios. Hermanas, recordemos que Dios está en el proceso de que nosotros nos identifiquemos con la muerte de con la muerte de Jesús en la cruz. Acuérdense que la palabra dice que nosotros hemos sido crucificados con Él en la cruz, que nosotros hemos muerto al pecado. A que el pecado esté gobernando en nosotros no puede ser así. Y que también hemos sido unidos en su resurrección. Entonces, ¿deseamos eso para otros? Bueno, tenemos que salir del camino, tenemos que dejar de confiar en nuestros propios medios, en nuestra propia capacidad. No se trata de nuestra capacidad, se trata del poder de Dios en el mensaje del verdadero evangelio. Dice, el momento que reconozcamos nuestra total debilidad y nuestra dependencia absoluta de Él será el momento mismo en que el Espíritu de Dios manifestará su poder. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, yo les confieso que he tenido que leer este devocional 2 o 3 veces para tratar de agarrar el hilo. Entonces yo les pido que hagan lo mismo, que no se rindan así nada más, porque son cosas profundas que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Bueno, le doy gracias a Dios por tu tiempo, por el hecho de que estés sacando también tu tiempo y que puedas escuchar y querer entender estos devocionales que te pueden llevar hacia la madurez. Bueno, el título de mañana es La libertad y las normas de Jesús. Espero en Dios poderlo compartir contigo y hasta entonces, que Dios te bendiga.